sesión. Grabar. Voy a compartirles el material. ¿Ya se cargó? ¿Ya? Ya, listo. Listo. Ya. Ojo, vamos a trabajar exclusivamente esta zona. ¿Lo ven? Donde dice ácidos nucleicos son ARN, ADN. El ARN como mensajero ribosómico y transferente. ¿Sí? El mensajero sufre la traducción y origina proteínas. ¿Sí? El ribosómico y el transparente colaboran en la traducción. ¿Sí? El ADN, aquí viene una flechita, mediante la traducción da lugar al mensajero, al ribosómico y al transferente o de transferencia. ¿Sí? Ya el ADN ya es otra cosa. ¿Sí? Quiero que vean esta zona que está aquí. Quiero que vean la siguiente diapositiva. Para empezar con todo, vean, empezamos aquí con ácidos nucleicos. ¿Lo ven? ¿Sí? Los nucleótidos es la unidad funcional de los ácidos nucleicos, que están unidos por enlace fosfodiéster, o grábense eso, fosfodiéster. Los ácidos nucleicos son ARN y ADN. Los nucleótidos están formados por ácido fosfórico unidos por enlace éster nucleócido formados por... El nucleócido es el que está formado por el azúcar y la base nitrogenada no más. ¿Sí? Unidos al enlace glucosídico. Hay dos personas más, permítanme. Es Natalia. Había tres. Ya somos 22. El azúcar pentosa puede ser ribosa, desoxirribosa. La base nitrogenada puede ser pirímicas. Las pirímicas son timina, uracilo y citosina. Si se fijan, el uracilo está con color amarillo y este color amarillo va con rojo y según es la ribosa. ¿Sí? Y aquí hay otra flechita que dice exclusivos de y viene hacia acá con rojo al ARN. Quiere decir que el ARN tiene las bases nitrogenadas, pero en lugar de la timina tiene uracilo. El ADN tiene lo que está con azul, timina, citosina, adenina y guanina. Las bases nitrogenadas pueden ser pirimídicas, que son estas tres, y las púricas o las purinas son adenina y guanina. ¿Ubicaron? Esta es la composición o clasificación de lo que es el ácido nucleicos. ¿Sí? Y vean, el ADN presenta una estructura, ahorita lo vamos a ver todo esto, y es portador del mensaje genético contenido en los genes y localizados en los cromosomas. Conclusión, cromosomas contienen los genes, contiene el mensaje genético y se encuentra y es el ADN. El mensaje genético es transmitido por las leyes de la herencia de Mendel, por las leyes formuladas por Mendel. Los genes están conformados confirmado por la teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas al condensarse forman cromatina. Bueno, las proteínas pueden ser histónicas, no histónicas, y habla de las células. Pero aquí vamos a centrar en esto, ¿sí? Esta diapositiva, la 28, es muy importante como conceptos. Grábense esta, la 28, es como conceptos. Esta deberían tenerla impresa, deberían de entenderle las flechas para dónde van, las palabras que están arribita de cada flecha o de cada línea. Vean el sentido de las flechas. No es la misma que yo te diga, el mensaje genético y me vaya hacia atrás. Pero si me voy para atrás, lo voy a hacer al revés. El mensaje genético
está contenido en el ADN, o el ADN es portador del mensaje genético, ¿sí? Cuando yo hablo de la ley de la herencia, me regreso a la anterior, aquí está la ley de la herencia, de leyes de Mendel, ley de la uniformidad, ley de la segregación y ley de la independencia. Yo les había comentado, lean sobre las leyes, ¿sí? Hasta ahí. Más o menos, preguntas. Viene lo bueno. Hay una pregunta en el chat, si lo podría revisar. A ver. Chat. Mira, va junto con pegado. Va junto con pegada. La cromatina se va formando en el núcleo, dentro del núcleo, y en la cromatina están los cromosomas. Va junto, la condensación se van generando las dos, ¿sí? Entonces, cuando dice ya se condensó todo del núcleo de la cromatina, ya están los cromosomas. Entonces, por ejemplo, aquí dice la cromatina, al condensarse, forma al condensarse cromosomas. Vean la flecha. La cromatina, al condensarse, forma cromosomas. ¿Sí me explico? Pero va todo junto, no es como para separarlo. Simplemente es como decir, es una masa que tú ya la tienes y la vas acomodando y se va formando los cromosomas. Es casi lo mismo, no te preocupes por eso, ¿no? Pero aquí está bien indicada la flecha. Mira, por ejemplo, en las eucariotas que somos nosotros, se forma la cromatina. Esa cromatina empieza a formarse cuando ya está la división celular, ya cuando está la fecundación. Y al condensarse, o sea, va formándose el cromosoma. ¿Qué hay en los cromosomas? Pues están los genes. Y ya empieza todo un revuelo tremendo que vamos a ver. Más o menos, Saúl. No lo veo. A ver, ¿sí es Saúl? Sí, Saúl. Ah, ok, ya me contestó. Es que no hay cómo dejar abierto el chat. A ver si se puede aquí. Ah, sí, ya lo dejé abierto. Bueno, voy a la segunda diapositiva. Quiero que vean, la duplicación del ADN permite la división celular. Explicada por hipótesis semiconservada, es bidireccional y se debe a Watson y Crick, etc. Y empiezan con otras cosas, ¿no? En esta número 29, para mí una importante diapositiva es la 27 y la 28. Ojo con eso. Si ustedes tienen la 27 y la 28 bien leídas, vamos entonces a empezar con miren, ¿están viendo este libro? ¿Están viendo este libro? Sí. Este libro no lo voy a ver, no se va a ver aquí porque está de locura este libro. Son 546 cuartillas, o digo, páginas. Está fenomenal el libro. Este libro se los puedo, cuando ya están en sus carreras, se los puedo compartir. Ya cuando terminen el curso se los voy a compartir en Drive porque no puedo enviarlo por correo. Y lo tengan ahí como de consulta, no más. Por eso lo puse. Son 546 hojas, ¿eh? ¿Usted lo leyó todo, profe? No, está loco. Yo, nomás los temas que me interesan, ya he leído algunos. Pero como está explicado, como está descifrado, está para profesional, bien. Para los que van a biología, para los que van a química, para los que van a medicina, pero es como de consulta. No es para que lo compren, ni lo impriman, ni nada de eso, ¿no? No se preocupen por eso, ¿no? Okay. Vale, pues. Entonces, pero aquí sí me interesa ver esto. Ojo, las dos diapositivas, el texto para las dos diapositivas está en este apunte. ¿Sale, vale? Vamos a empezar. Miren, si no nos alcanza el tiempo, aquí vamos a continuar con este punto. En la década de los 40 se hicieron diferentes laboratorios de investigación, bla, 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 puro rollo esto.
¿sí? Los cromosomas. Empezamos con cromosomas. La compleja organización de las células, así como los organismos pluricelulares, está controlada y guiada por una serie de instrucciones que se encuentran almacenadas dentro de su propia estructura. Pero yo fui marcando con amarillo lo que es interesante. Al analizar el núcleo, la célula durante su etapa de división se distingue la cromatina, organizada en bastones más o menos alargados. Estos bastones son cromosomas. En ellos se encuentra la mayor cantidad de DNA, son las siglas en inglés. Nosotros lo conocemos como ADN para que no se me enrede, ¿no? Los cromosomas son estructuras dobles. Cada mitad se llama cromátida. Ahorita voy a poner un dibujo de esto. Los cromosomas son estructuras dobles. Cada mitad se llama cromátida. Debido a la duplicación del ADN, cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas. Cada par por 4 cromátidas. ¿Sí? Razón por la cual se les llama tetradas. Por eso se le llaman tetradas. Me voy a ir al dibujo primero. Aquí está. Este es un dibujo de los cromosomas. Este brazo es cromátida. Entonces, esta es cromátida. La de abajo es cromátida. Y esta también tiene 4, por eso se le llama tetrada. El centro se le llama, el que une los 4 brazos se llama centrómero. En las cromátidas es donde está el gen. El gen. El gen es el que nos va a dar nuestros caracteres hereditarios de padres a hijos. Y el gen está formado únicamente por ADN, en base a códigos genéticos que transmiten un código para poder tener una característica en particular de padre e hijo. Y no nomás nosotros, ¿no? Los animales, las plantas, todo, ¿no? Me regreso. Este punto está muy bien, ¿eh? Cada par de cromosomas se llaman, bueno, las cromátidas se encuentran unidas en una región contrañida, o sea, la del centro centrómero. Voy acá, me voy a brincar este pedazo. Los cromosomas contienen ADN o DNA, pero también proteínas histonas y protaminas. Entonces, las proteínas participan en la organización de la estructura y función de los cromosomas. Nunca se nos olvide que la herencia en el ADN, en los tipos de ARN, en las bases nitrogenadas, en todo, las proteínas es, ¿cómo le puedo decir? Es todo. Entonces, el número de cromosomas es constante para cada especie. ¿Qué significa constante para cada especie? El ser humano tenemos 46 cromosomas, dividido en 23 pares. Punto. Todo lo que está de menos o de más es un problema, un síndrome o una mutación. No más. Ya no es el mismo tipo de ser humano o de ser vivo, ¿no? Vamos hacia acá. Ojo con esto. En 1956 se determinó la forma precisa de la especie humana, tiene 46 cromosomas. Y en el 60 se celebró la primera conferencia internacional para establecer el número y nomenclatura de los cromosomas. Así que del 1 al 22 se llaman autosomas. Y los 2 cromosomas X y Y constituyen el par 23. ¿Vamos bien? Los genes. Los cromosomas son la base física de la herencia y está formada por los genes, siendo estas unidades portadoras de la herencia. Ojo con esto. Los cromosomas son la base física de la herencia y están formados por los genes, siendo estas unidades portadoras de la herencia. Los genes están localizados en forma lineal definido a lo largo del cromosoma. Cada gen tiene una posición específica o locus. La posición, aquí se me pasó marcarlo, a ver. Ahí está. La posición del gen
del gen en una parte específica se llama locus, en un cromosoma. Se han podido determinar posiciones de algunos genes en diversas especies de plantas y animales. Incluso en los cromosomas del hombre se han identificado la localización de muchos genes, logrando el resultado los mapas genéticos. ¿Qué significa el mapa genético? Localización en la célula de los genes. ¿Dónde se localizan los genes? ¿Cuál es la localización, la posición de los genes? Locus. ¿Dónde están los genes? En el cromosoma. Y sobre todo en las cromátidas. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden este concepto? Los genes pueden existir en varias formas diferentes, llamados alelos. También alelos pueden hacer una pregunta, se les pueden preguntar, pero ¿qué viene siendo? Son las formas que puede tomar el gen. Dije las formas, no las posiciones. La posición es locus, las formas se llaman alelos. Estos controlan las mismas características proporcionadas por efecto de contraste, o sea, manifestaciones durante el carácter particular. ¿Sí? El gen es considerado como la unidad de función. Luego, el gen clásico o cistrón moderno es un segmento de unidad funcional del ADN formado por una secuencia de muchos pares de nucleótidos suficientes para codificar una sola proteína. En algunos casos, el gen contiene codones o sea, 3 bases sucesivas que codifican un aminoácido. Grábense esta palabra. 3 bases consecutivas que codifican un aminoácido. O sea, 3 bases con un aminoácido. 3 bases con un aminoácido. ¿Sí? Hasta formar una proteína compleja. Si se fijan aquí, los cromosomas femeninos, 1, 2, 3, el par 1, 2, 3, el par 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 12, el 19, el 22 aquí está. Y vean aquí, en el caso de las mujeres, el femenino es XX y en el caso de los hombres, XY. Es la misma situación para ambos casos, ¿no? Somos seres vivos. Ahora, vamos hacia acá. Viene la molécula del ADN. Oigan, muchachos, quiero que me pongan atención a algo que les voy a comentar. A ver qué página voy. No, todavía no. Es que no quiero que se me vaya el tiempo. En los 10 minutos que nos da de extra, ahí les voy a hacer un comentario, ¿no? Me lo recuerdan. En todo material genético, el ADN y el ARN son moléculas grandes que probablemente las de mayor interés para los genetistas. Pero vamos al ADN. Los ácidos nucleicos son enormes moléculas que se encuentran en todas las células. Su peso molecular alcanza varios millones, ya que existen integrados por cientos de unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, fíjense cómo está, cada nucleótido está formado por una molécula pentosa, un fosfato y una base nitrogenada. Si se fijan, y me voy a la otra diapositiva, quiero que vean aquí el ADN, nucleótidos, ácido fosfórico y nucleócido. Estas son el nucleótido está formado por ácido fosfórico y el nucleócido está formado por un azúcar y una base nitrogenada. Me regreso. ¿Ya se cargó? Ay, se quitó. Ah, no. ¿Ya se cargó? Ya. Ok. Tengo abierto el chat por si acaso, ¿no? Si me dicen se voy muy rápido y todo, porque en los 10 minutos que vayan a faltar voy a hacer un comentario, ¿no? Del tema. Bueno, cada nucleótido está formado por una molécula pentosa, un fosfato y una base nitrogenada orgánica. Las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas
cíclicas de reacción alcalina pueden ser de dos clases: pirímicas, citosina, uracilo, timina; púricas o purinas, adenina, guanina. Los ácidos nucleicos son dos tipos. El ácido desoxirribonucleico es una molécula que consiste en dos cadenas adyacentes polinucleótidos, o sea, muchos nucleótidos juntos, es decir, gran cantidad de nucleótidos alineados y enrollados de manera helicoidal. Es como decir, forma un caracol, como un caracol, ¿sí? Como una de esas escaleras de caracol que vas dando, subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí? Alrededor de un eje central hipotético. La pentosa del ADN se llama desoxirribosa. Esta se une por un lado a la molécula de fosfato, el ácido fosfórico, y por el otro a una base nitrogenada, adenina, guanina, timina o citosina. Aquí, si se fijan, ya no aparece el uracilo porque no le corresponde al ADN. ¿Sí? Ahora, seguimos. Miren, aquí están las pirimidas, las bases nitrogenadas y las purinas. Aquí está. Hexágono, pentágono y puro hexágono. ¿Sí? Lo principal de estas bases nitrogenadas es que tienen 3 o 4 nitrógenos. ¿Sí? Las bases orgánicas se unen por medio de enlaces químicos conocidos como puente de hidrógeno. Ojo con eso. El hecho que se forme como caracol se debe a los puentes de hidrógeno entre base y base, se unen. Por eso es muy importante eso. El único puente de hidrógeno, y únicamente lo hacen de manera siguiente: adenina con timina, citosina con guanina. Los símbolos A, T, C, G, no se les ocurra ponerlo en minúscula, siempre en mayúscula. Por esta razón, el número de moléculas de adenina siempre es el mismo que la timina. Si hay 2 millones de adenina, habrá 2 millones de timina. Y si habrá 5 millones de citosina, habrá 5 millones de guanina, ¿no? La estructura dimensional del ADN fue descrita en 1953 por los científicos Watson y Crick. Esto también puede hacer preguntas de examen. El ADN es el responsable de transmitir la información genética de una célula a otra y de un organismo a otro. Asimismo, es la única molécula capaz de autoduplicarse, por lo que se asegura la continuidad de la vida. El ADN se encuentra en el núcleo celular asociado con proteínas básicas formando nucleoproteínas. Núcleo porque se forman en el núcleo. Este es el ADN. El ARN es una molécula localizada en el citoplasma y en el núcleo. La pentosa que interviene en su estructura es la ribosa, a diferencia del ADN. Su organización molecular es semejante al ADN, pero solo una cadena. El ADN forma doble cadena helicoidal. ¿Por qué se forma la doble cadena? Por la unión de los enlaces químicos puente de hidrógeno entre una base nitrogenada y otra. Y siempre va a ser adenina, timina, citosina, guanina, siempre. Luego dice, existen 3 tipos de ARN. Ribosomal, que se forma en los ribosomas, el de transferencia y el mensajero. Ahorita vamos a ver estos 3, ¿no? Todos ellos intervienen en la síntesis de proteínas controladas por el ADN. Para la plática de los 10 minutos, por favor, acuérdenme de esta palabra. A esta palabra, todos intervienen en la síntesis de proteínas controladas por el ADN. Bien, esta es una cantidad relativa de las bases nitrogenadas y viene la duplicación del ADN. Déjenme ver cuál sigue. Bueno, la duplicación del ADN, al ser conocidas las propiedades de la molécula del ADN, ha sido posible comprender cómo está ordenada, codificada la información en el cromosoma
cómo se procesa esta información, cómo se replican a las mismas instrucciones cada vez en una sola célula que se divide, cómo puede modificarse, etcétera, etcétera. La secuencia de los nucleótidos es una cadena, en una cadena puede estar en cualquier orden y cada nucleótido se puede repetir cuantas veces sea necesario. Se sabe que las moléculas del mismo tipo de estructura química y cantidad de ADN permanecen constantes de generación en generación. ¿Qué significa esta palabra? Siempre el tipo de estructura química de tu ADN va a ser el mismo estructura de tu ADN de tus hijos. Por eso las pruebas de comprobar si eres hijo de fulano y todo, por eso las palabras, ¿cómo dice? Por eso las pruebas del ADN, en algunas situaciones que si quieres saber hijo de él o lo que quiera, que ellos lo hacen químicamente y comparan los mapas genéticos, porque el padre o la madre le pasó la misma codificación al hijo. Por eso es un método para identificar a alguien perdido, a alguien que falleció, etcétera. En la prueba, no falla esa prueba, ¿no? Como anécdota, hace año y medio supimos, hace como 2 años supimos de un hermano de nosotros. En nuestra vida jamás sabíamos que había existido un hermano. Es medio año, 1 año mayor que yo. Imagínense, tanto tiempo. Y se hizo la prueba del ADN, 99.99, es mi hermano, valió. En fin, ya se cumplieron los 10 minutos. Son cosas que suceden, cosas de que hizo papá por ahí, ¿no? Ay, Dios, bueno. Ya faltan 10 minutos. Ojo. Todo esto que estoy platicando, quiero que me lo entiendan. Aquí me quedé, grábense, me quedé en la duplicación del ADN, por si no me alcanza el tiempo, ¿no? Todo lo que estoy platicando, vamos a comentarlo de una forma rústica, popular, sencilla. Vamos a pensar, papá y mamá se unieron, el esperma fecundó al óvulo y empezó la división celular, meiosis. Esta meiosis, cuando se da la fecundación, el núcleo empieza a condensarse. Cuando se empieza a condensar, ahí ya te formaron en ese momento de la fecundación, ahí ya te formaron a todos nosotros. Se condensa en el núcleo y se forma la cromatina. La cromatina se va condensando cada vez más y más y da formación a los cromosomas. Estos cromosomas se van multiplicando hasta llegar a ser 46. Tú ya estás en la panza, en el útero de la mamá. Estos cromosomas tienen dentro genes. Los genes están formados por millones y millones de nucleótidos unidos en forma de caracol helicoidal. Ahí va la situación. Entonces, cuando se está formando todo eso y se forma toda tu codificación dentro de los genes que te portaron mamá y papá, empieza la división de la célula ya más real y ya te estás formando tú. En esos momentos, tus padres y tú mismo estás adquiriendo todas tus características hereditarias de ellos, todas. En ese momento de que estás en la panza ya estás adquiriendo todo. Entonces, cuando está sucediendo toda esta forma, empieza el proceso de la síntesis de proteínas, donde interviene mucho los aminoácidos y las proteínas. ¿A qué se refiere todo esto? En el ADN, bueno, cuando está en el núcleo, cuando está formando todo esto, tus códigos, todo con el ADN, los genes, todo, llega un mensajero y saca
del núcleo el mensaje genético que te dio tus papás. Cuando te saca el mensaje genético de tus papás, entonces ya te estás formando definitivamente, porque ya tienes todas tus características. Ese que llega y saca el mensaje se llama ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, empiezan los códigos genéticos, codón, anticodón, todas estas cosas, todo este relajo. Cuando intervienen los aminoácidos y la síntesis de proteínas, quiere decir que tú ya vas a salir con un mundal de proteínas. La proteína de la hemoglobina, la mioglobulina, la insulina, las proteínas responsables de tu pigmentación, de tu pelo, de tu estatura, de tu metabolismo, de todo tu ser completo. Esa base son las proteínas. Entonces, cuando ya todo el proceso de eso de los 9 meses, ya es cuando tú te estás formando, cuando ya estás formado. Entonces, cuando sale el bebé del útero, cuando nace, prácticamente el bebé, son 9 meses del embarazo de la mujer, generalmente ya a los 8 meses ya está prácticamente completo el bebé en todas sus características genéticas y físicas y todo. El último mes es prácticamente como una especie de adaptación o las últimas 2 semanas ya el preparativo para salir del útero, ¿no? Entonces, esto es lo que se le llama la síntesis de proteínas. Y esto que me voy a pasar a una diapositiva antes que se nos corte. Ahorita me regreso a esta. ¿Dónde la tengo? Aquí está. La voy a... Se ve muy grande, ¿verdad? Uy. ¿La ven? ¿Sí la ven? Sí. Okay. Como ahorita voy a regresar a la otra. Quiero que vean esta división que voy a hacer. ¿Ya checaron? ¿Vieron la raya que puse? Sí. Ok. Sí. Esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, es el núcleo. Este es el ADN. El ADN. Este se separa por una enzima llamada ADN polimerasa. ADN polimerasa. Y quiero que vean aquí esto que está aquí. Ay, Dios mío. ¿Alcanzan a leer aquí? Uy, Dios, aquí. Aquí alcanzan a leer. ARN mensajero. ¿Lo alcanzan a leer? ¿Sí? Sí. Vean que este ARN mensajero tiene uracilo. Sí, uracilo, miren. ¿Sí? Si se fijan aquí, quiero, quedan 3 minutos 20. Miren, quiero que se fijen en esta adenina. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Ahí está. Adenina. Quiero que se fijen aquí la T-tinina. Timina, perdón. ¿Ya lo vieron? Ahora, esta cadena sale de todo el proceso. Lo que hace el ARN mensajero, fíjense que entra con el uracilo en lugar de la timina. El ARN mensajero jala la hilera o la columna de la izquierda, miren. Esta la jala. Estas, si ven las letras, son las mismas. A, G, C, T, T, A. A, G, C, T, T, A. Esta de aquí es la misma. Esta de que está en la izquierda es la misma de la izquierda de nuestro dibujo. Y vean la flecha aquí, ADN. Entonces aquí, estos pentágonos son los azúcares. Esta es la ribosa, y esta es la desoxirribosa y esta es la ribosa. ¿Se fijan cómo está? Quiero que vean los 3 primeros nomás, los 3 primeros. No se me enreden con otra cosa. Vean A, G, C. Aquí está. A, G. ¿Lo alcanzan a ver? A, G, C.
¿Ya ven? Esto que es del ADN, cuando sale, aquí ya sucede en el citoplasma. Esto ya es en el citoplasma. Se unen a UCG, que vendría siendo UCG, que vendría siendo esto 3. Esto 3. ¿Se fijan que hay 3 y 3? ¿Ya lo entendieron ahí? El de arriba es el ADN que salió del núcleo, ya con tu código genético. El de abajo es del ARN mensajero, el que fue por tu mensaje. Aquí está. Quiere decir que los 3 que están aquí en el ADN se llaman anticodón y lo de abajo se llama codón. Cuando se unen estos 3, es un código genético tuyo. ¿Sí? Pero aquí hay un resorte. ¿Lo ven? Un pequeño resorte. ARN, vean de transferencia. Y vean acá, aminoácido 1. Esto es lo que sucede con papá y mamá en la fecundación. Esto es lo que sucede y observen hasta acá al final, te forma una proteína. Digamos, te formó la melanina y tu pigmentación de piel es la que tienes. ¿Sí? Me quedan en un minuto. Muchachos, me toca a las 10. Y mañana a las 10 vamos a repetir clase a las 12. ¿Se puede? Doble mañana. Claro. ¿Sale? Ya se va a cortar.